Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con la sesión 9 y hemos visto el tema de amplificación y lo hemos enfocado en amplificación voltaje de entrada, que se llama puerto 1, puerto voltaje de entrada y salida, que es el puerto 2, y también en voltaje. Entonces es una relación voltaje, las clases anteriores y el ejercicio que vimos, pero existen otras relaciones visto como puerto, ¿sí? Entonces tiene puerto 1, entrada, puerto 2, salida, y estos puertos nosotros solamente manejamos variables, voltaje y corriente. Entonces podemos tener como al principio voltaje entrada, voltaje de salida, o podemos tener corriente entrada, corriente salida o combinación. Es decir, voltaje de entrada, corriente de salida o corriente de entrada, voltaje de salida. Y tendríamos 4 amplificadores en estas combinaciones. En la red de 2 puertos. Bueno, entonces tenemos nosotros, este tema se llama otros tipos de amplificadores y el primero pues, es el que ya hemos estudiado, que se llama voltaje de entrada, voltaje de salida, y esta sería pues su resistencia de entrada, su ganancia de voltaje y su resistencia de salida. Las características de este amplificador es que su ganancia de voltaje pues es la razón de la salida entre la entrada con corriente de salida cero. Sí, esa es la formalidad. Y lo que se desea en este amplificador operacional es que tenga resistencia de entrada muy grande, infinito, y resistencia de salida muy pequeña, lo más pequeño que se pueda. El ideal es 0. Entonces, estos serían los valores ideales para esta red de 2 puertos, voltaje, voltaje, y se llama amplificador de voltaje. AV es la ganancia. Ahora, amplificador de corriente. Entonces, en este amplificador de corriente, nosotros lo que vamos a observar primero, cambio de ganancia de voltaje a ganancia de corriente, es que aquí se utiliza el equivalente de Thevenin, y acá en este nuevo amplificador, el amplificador de corriente, se utiliza el equivalente de Norton. Entonces aquí tenemos el equivalente de Norton, donde AI es la ganancia de corriente y está definida como puerto de entrada, corriente de entrada, acá. Puerto de salida, corriente de salida. Entonces la relación salida entre entrada es la ganancia de corriente tomando voltaje de salida 0 para que fluya la mayor cantidad de corriente. Y las características de este amplificador, lo que se desea es que tenga una resistencia de entrada muy pequeña contra una resistencia de salida muy grande. Entonces, estas son las características deseadas para tener mejor transferencia de energía de un puerto al otro puerto. Tenemos otro amplificador que es ya la combinación, y combinación voltaje-corriente. Y este amplificador se llama amplificador de transconductancia, muy utilizado en los modelos de transistores, de ahí viene su nombre, transconductancia. Y si le quitamos esto de transistores, viene el modelo de conductancia. Y cuando usted trabaja las conductancias, pues es el inverso de la resistencia. Si nosotros observamos la ley de Ohm, entonces el inverso de la resistencia sería corriente sobre voltaje, y su símbolo es G. Aquí lo seguimos utilizando, le colocamos el símbolo G, GM, va a ser para el amplificador de transconductancia. Y vamos a tener del lado derecho el voltaje de entrada, y del lado izquierdo, como queremos corriente, pues sería el equivalente de Norton. Ok, entonces aquí sería la ganancia GM multiplicada por el voltaje de entrada. Así es como está trabajando. Entonces aplica voltaje, multiplica por la ganancia y obtiene su corriente.
En esta definición es el puerto de salida, corriente, entonces puerto de entrada, voltaje. Salida entre entrada es la ganancia de este amplificador de transconductancia, con voltaje de salida en cero. Ok, sí, es cero para mayor cantidad de corriente que drene por ahí, por ese puerto. Y nosotros vamos a tener como características de este amplificador, pues una resistencia de entrada muy grande para que se vea reflejado el potencial, el voltaje, y una resistencia de salida muy pequeña acá, en nuestro amplificador. Se me hace que... No, aquí. Ok. Y ahora vamos a tener el amplificador de transresistencia, igual que la ley de Ohm, voltaje entre corriente. El puerto de entrada es resistencia de entrada. El puerto de salida, pues es ahora va a ser voltaje. ¿Sí? Entonces sería aquí el equivalente de Thevenin en lugar de Norton. Si queremos salida corriente, Norton. Si queremos salida voltaje, Thevenin. Entonces nosotros vamos a tener el símbolo de resistencia en este amplificador, y va a ser la combinación entonces corriente de entrada, voltaje de salida. La relación salida entre entrada me va a dar la resistencia. Entonces se llama amplificador de transresistencia y las características es resistencia de entrada muy grande, resistencia de salida cero. Tenemos relaciones que podemos sacar entre los cuatro modelos. Y por ejemplo, si nosotros empezamos con el modelo de ganancia de voltaje, aquí sería la ganancia de voltaje, que sería voltaje de salida entre voltaje de entrada. Nosotros vamos a tener que este voltaje pues es resistencia por corriente. Entonces tendría resistencia de salida por corriente de salida. El voltaje de entrada sería resistencia de entrada por corriente de entrada. Y la relación corriente de salida entre corriente de entrada, pues es la ganancia de corriente, que es este amplificador. Y entonces nosotros vamos a tener relación ganancia de corriente, resistencia de salida entre resistencia de entrada. Y la relación de este modelo con este modelo, las ganancias, ¿cómo se relacionan? Voltajes con corrientes a través de las resistencias. Y entonces vamos a tener la ganancia voltaje, la ganancia corriente y su factor por el cual se multiplica. Asimismo, nosotros podemos hacer un modelo de ganancia de voltaje con transconductancia, acá lo tenemos, sería equivalente voltaje de salida entre voltaje de entrada. Voltaje es resistencia por corriente en la salida, y la definición corriente de salida entre voltaje de entrada es la transconductancia. Entonces sustituye por transconductancia y nos va a quedar que la relación del modelo de voltaje contra el modelo de transconductancia con este factor R0. Lo mismo tenemos una relación de este modelo con este modelo, y entonces podemos hacerlo así: voltaje de salida entre voltaje de entrada, ley de Ohm, resistencia por corriente, y después esta razón, voltaje de salida entre corriente de entrada, es la resistencia, y aquí está. Y entonces nuestra relación de los dos modelos, aquí está ganancia de voltaje y el de transresistencia, con este factor que viene aquí. Y así podemos tener diferentes relaciones a través de simplemente sustituir la ley de Ohm, y se tendrían relaciones entre los cuatro modelos. Como ejercicio para identificar las ganancias, nosotros vamos a obtener una red, y esta red pues sea lo que tenga aquí adentro, ¿sí? Queremos identificarlo como un modelo de los que están aquí, y entonces nosotros vamos a colocar el circuito, y solamente vamos a observar los puertos
puerto de entrada, puerto de salida. Aquí nos hemos permitido colocar algunos valores: 10 volts a la entrada, 2 amperes de corriente de entrada, 20 volts a la salida, 1 amperes a la salida. Y entonces, para poder hacer nuestro modelo, por ejemplo, la relación de ganancias de voltaje, pues nosotros tendríamos ganancia de voltaje, voltaje de salida entre voltaje de entrada. Entonces agarra voltaje de salida entre voltaje de entrada y la ganancia de voltaje sería 2. Para la ganancia de corriente, pues es corriente de salida entre corriente de entrada, ¿sí? Aquí está. Y nuestra ganancia pues sería 1 medio. Para la transconductancia, nosotros tenemos corriente de salida entre voltaje de entrada. Entonces sería corriente de salida entre voltaje de entrada y nos quedaría 1/10. Y para la transresistencia sería voltaje en la salida, corriente en la entrada, y entonces nos quedaría una relación de 10. Y que serían los valores de las ganancias para una red cualquiera que esté manejando. Creo que este dato lo tengo, aquí me quedé pensando, este dato esto es infinito. ¿Sí? Las características de la transconductancia: resistencia de entrada muy grande y resistencia de salida también muy grande. Aquí tenía un error, bueno, pero ya lo corregimos. Ok, pues estos son los modelos que puede estar utilizando en cualquier circuito en un concepto de amplificación y como una red de 2 puertos. Entonces, dependiendo de la variable que esté utilizando, voltajes o corrientes, le conviene sustituir esa red por algún modelo que está acá. Si está observando o su canal de entrada es potencial, es voltaje, pues a lo mejor el adecuado es este voltaje de entrada y este de transresistencia, que son los que manejan los voltajes a la entrada. Si está observando que sus variables de entrada son corrientes, pues lo que le convendría son este modelo de corriente y este de transresistencia. Entonces, pues depende de qué trabaje, usted sustituye por un modelo. Bueno, no me queda más que agradecerle su atención y que tenga un bonito día. Nos vemos en la siguiente sesión. Muy amables por su atención y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias.